pues dar a conocer, recordar la doctrina católica en relación al combate con los demonios y proporcionar las herramientas básicas para discernir esa acción del enemigo, la acción ordinaria, ya sabemos que es la tentación, y las consecuencias del pecado, pues que es la enfermedad, esas consecuencias ordinarias, pero que hay también unas consecuencias extraordinarias que ya veremos que se producen cuando se les abren las puertas y se le facilita pues esa acción extraordinaria, ¿no? Lo que se llaman las acciones preternaturales, que están fuera de lo normal, de lo natural, de nuestra naturaleza. Para ellos, para los espíritus, no es fuera de lo natural, porque ellos pueden hacer esas cosas, pero para nosotros sí que es preternatural. No es sobrenatural, porque lo sobrenatural es lo divino, y son acciones negativas por parte de los ángeles caídos. Entonces digo que el objetivo del conjunto de este pues, programa que vamos a desarrollar en 9 sesiones estos viernes por la mañana es, por una parte, introducir, ya digo, el marco de la situación mundial, el marco cultural, la mentalidad con la que nos encontramos. Esto de dónde procede, por qué pasan las cosas que están sucediendo, por qué sucede que pues, en el camino sinodal alemán se estén produciendo estas cosas tan pintorescas, tan lamentables muchas veces. Bueno, todo esto no es casual y lo que conviene es situarlo, ¿no? Bien, luego pues hay que también hacer una breve síntesis histórica de lo que ha sido el ministerio de sanación y liberación por parte de Jesucristo, sus apóstoles y la Iglesia primitiva, y cómo se fue abandonando en gran medida hasta convertirse en un ministerio vergonzante. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, cuando nombraron 8 exorcistas, pues no nos dieron el nombramiento por escrito, porque no querían pues que apareciera en el boletín. O sea, todo pues sí hay que cumplir, el Papa ha pedido que haya exorcistas, y porque hace un par de años pues mandó una carta pues a todos los obispos del mundo, y ya desde a tiempo atrás venía insistiendo pues en la necesidad, ¿no?, de atender estas peticiones, pero un poco cumplir, ¿no? Entonces, pues eso ha pasado en muchos sitios, y cómo se ha llegado a eso, ¿no? También conviene entenderlo, ¿no? Porque hoy día pues hablar del demonio pues puede parecer, pues no sé, una cosa, este señor es un extraterrestre, ¿no?, que se le ha ido la cabeza y que está hablando de entidades que, bueno, que eran fruto de creencias ancestrales, pero que hoy, que ya somos gente moderna y avanzada, pues no podemos creer en estas cosas, ¿no? Bueno, luego pues también el objetivo del curso es dar herramientas básicas para acoger a los afectados, porque como me insistía mucho el señor obispo de Santo Domingo de los Áchilas de los Colorados en Ecuador, cuando estuve allí para dar un curso de exorcística, pues él insistía mucho en los primeros auxilios. Decía, en la sanidad hay unos primeros auxilios y luego ya se va al especialista, ¿no? Pues en este caso hay unos primeros auxilios que deberían todos los sacerdotes, los ministros y diáconos de la diócesis estar en condiciones de prestarlos, para luego pues saber encauzarlo y derivarlo al exorcista en el caso en que sea necesario. Pero hay muchas cuestiones que se pueden hacer en la parroquia sin necesidad de llegar a un exorcismo, porque además cuando no existe pues una infestación de un lugar o una posesión de una persona, pues no es necesario hacer exorcismo, basta hacer una oración de liberación pues fuerte, pero hacer una oración de liberación. Entonces, pues es cómo atender estas cuestiones. Luego también vamos a ver, pues dar unas claves para discernir
cuando se trata de algo espiritual, de una perturbación que tiene un origen espiritual, y cuando pues, se trata de una cuestión meramente psicológica. Bien entendido que, como dice Francisco, uno de los fallos que cometemos los ministros en la Iglesia más frecuente es descartar que pueda haber algo espiritual cuando hay alguna turbulencia psicológica. Dice el Papa, decía en un discurso en el Congreso Anual de Foro Interno que organiza la Penitenciaría Apostólica, el dicasterio romano, ¿no? Pues que se ocupa de la conciencia, pues todos los años tienen un congreso, y el discurso que dio en el año 17 el Papa era sobre esta cuestión, y diciendo, haciendo ver pues que eso es uno de los errores que cometemos más frecuentemente. Ha habido una psicologización de toda la cultura occidental, se ha negado la existencia del espíritu, todo se atribuye a cosas psicológicas, y eso se nos ha metido dentro, y hace que cuando pues, una persona pues, tenga problemas de tipo que ella piensa que es de tipo de origen diabólico, pues que nosotros tendamos a decir, bueno, tú vete al psicólogo o al psiquiatra, cosa que a veces también, porque tiene un problema orgánico, entonces tiene que ir al psiquiatra, o tiene un problema de actitudes, psicológico, de mentalidad, y necesita una psicoterapia adecuada, pero que muchas veces, como vemos en la Biblia, ya lo veremos en su momento, hay muchas enfermedades, dice Jesús, curó, le expulsó el demonio y la encorvada se curó. Era una enfermedad de origen preternatural, de origen diabólico. Y de esas hay varias, ¿no?, en los evangelios, que nos hacen ver, pues esto que dice el Papa, que como saben, pues tiene una gran experiencia. Los obispos la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos le han publicado el año pasado un libro que se llama Reprendiendo al Diablo, en inglés, donde recoge las catequesis de Francisco sobre exorcística, sobre el combate con el enemigo, ¿no? Porque, bueno, él se ve que tiene una gran experiencia, yo desde luego lo he experimentado, he tenido pacientes que los había diagnosticado él, que le dijo, usted vaya a Mancuso, que es un exorcista del Río de la Plata, muy afamado allá en Argentina, y que pues lo envió, y luego pues esa persona tuvo que trasladarse a Madrid por motivos profesionales y acabé atendiéndola en mi parroquia, ¿no? Pero esto. Por cierto, hablando de parroquia, que me ha pedido don Felipe que me presentara y no me he presentado, pues yo soy vicario parroquial de una parroquia aquí de Madrid, soy el capellán coordinador de un hospital, el Hospital Carlos III, el Hospital de Infecciosos, que ahora pues, nos dedicamos a COVID fundamentalmente, ya desde el comienzo de la pandemia, pues atendemos eso. Y bueno, he sido profesor durante bastantes años de antropología teológica, que es la materia donde se estudia la demonología, y también de introducción a los libros históricos de la Sagrada Escritura, porque también he tenido que impartir esa materia en el Centro Diocesano de Getafe los años que estuve allí por motivo de la enfermedad de mi madre, y luego ya pues antes de volver a Madrid el obispo me pidió que siguiera impartiendo las clases y pues ahí seguí, ¿no? Entonces eso, mi formación, yo me ordené pues ya un poquito, bueno, no mayor, pero sí ya acabando casi al cumplir los 30 años. La vocación me alcanzó más tarde, ¿no? Porque me dedicaba a la filosofía, fui profesor de universidad de antropología filosófica, y luego ya lo encaucé hacia la antropología teológica. Cuando me ordené, pues hice la tesis doctoral sobre el Espíritu Santo, la neumatología de Santo Tomás de Aquino, en los 4 libros, su comentario a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo, que era como el libro de texto que se escribió en el siglo XII y que se utilizaba por parte de los bachilleres en sentencias y los maestros en sentencias, y los titulares y los catedráticos de universidad en el siglo XIII lo utilizaban. Es el libro de texto, el manual
que utilizó toda su vida Santo Tomás y por lo tanto tiene un interés muy especial. Y sobre eso pues hice la tesis en neumatología. Luego pues he publicado algunas cosas, una antropología de la sexualidad, presentando de manera ordenada la catequesis de Juan Pablo II sobre el significado nupcial del cuerpo humano, pues este manual de exorcística que publiqué en el año 17. Ahora estoy a punto de publicar un libro sobre la nueva evangelización. En fin, pues eso. He trabajado en la pastoral juvenil y universitaria, he tenido que ver pues, con la pastoral pues eso, como diría, de la piedad popular, la religiosidad popular, con tema de hermandades y cofradías, en un tiempo que estuve en la diócesis de Córdoba, en Andalucía, y bueno, pues eso. Y ya digo que ahora, pues desde hace años, pues estoy en el tema de la sanidad, de la pastoral de la salud y en la parroquia, y esto trabajo lo de las redes sociales desde hace unos años, porque he visto que es un campo de apostolado muy importante y tengo pues un par de canales, uno pues de temas doctrinales de actualidad que se llama Tiempo de Respuestas y otro que se llama Padre Javier Luzón, donde voy publicando pues una oración de la mañana, las clases de teología que imparto y de patrología sobre los padres de la Iglesia que imparto todas las semanas y esas cosas, las cosas de las redes, que bueno, pues es como una parroquia de mar abierto, ¿no? Porque no sabes nunca a dónde vas a llegar. Bueno, pues dicho esto, a propósito de que no había caído en la cuenta, de explicar un poco pues, el perfil de mi actividad pastoral, pues digo que el objetivo de este curso pues es dar esas claves de discernimiento para discernir lo espiritual, cuando hay algo de origen espiritual y hace falta una atención tanto en primeros auxilios que hay que prestar en las parroquias a nivel primario, como la atención ya especializada que pueda realizar pues, sacerdotes a quienes el señor obispo les encargue la atención de ese ministerio exorcístico, ¿no? Bueno, finalmente, pues también trataremos cómo ha de realizarse el acompañamiento espiritual de personas afectadas por parte de los equipos exorcísticos, de las parroquias, el papel que juegan ahí, tanto los equipos exorcísticos como las parroquias. Qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer, errores que se cometen a veces, etcétera. Todo esto pues vale la pena considerarlo para hacerlo lo mejor posible, porque es una materia delicada en la que no se pueden cometer errores. Yo siempre pongo últimamente el ejemplo de un obispo de aquí de España que ha sido el exorcista en su diócesis principal y que ha hecho una labor estupenda con la juventud y tal y cual, pero en muchos ámbitos, apoyando, por ejemplo, terapias de personas con atracción hacia el mismo sexo para que pudieran superar eso, también en sacerdotes, ha hecho una labor estupenda. Pero cometió el error pues, al interesarse por la demonología, pues de ponerse en contacto con una escritora de libros que es satanista, de libros eróticos, y entonces pues esta señora le ha hecho un amarre y ha dejado el ministerio episcopal, causando un escándalo aquí en España tremendo hace unas semanas. Y esto que he visto en este obispo, que es como más llamativo, como cuando fue el caso del arzobispo Milingo, que era también un gran pastor, muy volcado, muy implicado, pero que le pusieron una señora coreana de la secta de Moon, que también le hizo un amarre, y entonces Juan Pablo II lo exorcizó, lo llamó, él se dejó exorcizar, volvió al ministerio episcopal, pero volvieron a atacarlo, se ve que no fue prudente y acabó dejando la Iglesia Católica y se fue a la secta esta de Moon. O sea, el diablo no perdona a los que lo combaten en primera línea.
y pues, cuando uno le abre flanco, le deja, pues los diablos no lo desaprovechan, ¿no? Por eso digo que hay que ser muy prudentes en este ministerio, porque pues no es un juego de niños, es una cuestión pues que está, como dice San Pablo, nuestra pelea no es contra cosas humanas, sino contra las potestades, las dominaciones, los abrazos, contra los seres, los espíritus caídos, que son muy poderosos, aunque si estamos con el Señor, Dios es mucho más fuerte y no hay que tener ningún miedo, ¿no? Pues dicho esto, enunciaría brevemente las 9 charlas, la de hoy, que es ese avance del racionalismo y la pérdida de la fe. Luego la segunda charla, que es sobre el marco actual de la evangelización, la revolución sexual de la ideología de género. La tercera charla, que será sobre el papel de la sanación y liberación en el ministerio de Cristo, en el plan pastoral de Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, ¿no? En la cuarta charla, cómo se abandonó, en parte, pues este ministerio. Y bien, luego, pues la quinta charla es explicar básicamente la doctrina de la iglesia sobre esta materia, la creación de los ángeles y de las criaturas corpóreas entre las que nos encontramos, la caída y la salvación. Es decir, unas nociones básicas del teocreante y de soteriología, que es, claro, muy bonito, porque nuestra fe nos lleva pues, a un convencimiento de huir, de ser liberados del miedo, ¿no? Del miedo, ese miedo que tienen en las culturas, en las culturas animistas, que viven en el terror a los diablos, ¿no? Entonces, pues de eso ha venido a liberarnos nuestro Señor. Luego, también las 6 charlas serán sobre las formas ordinarias, extraordinarias, de actuar los demonios y las 6 puertas que utilizan los enemigos, los demonios, para atacarnos. La 7ª charla sobre el discernimiento entre lo sobrenatural y lo preternatural. Es decir, cuando es un milagro o cuando es un curandero ocultista, cuando es un don de profecía o cuando es una pitonisa o un pitoniso. O sea, cómo distinguir entre una afección espiritual y una enfermedad mental, ¿no? Luego, pues requisitos que son necesarios para organizar el ministerio exorcístico, que no es una cuestión que hace falta brindar una serie de medios, unos apoyos. Los exorcistas no pueden actuar en plan lobo estepario, ¿no? Sino que tienen que estar acompañados y debidamente insertados en la pastoral ordinaria de la diócesis. Y luego la última charla, que sería sobre los primeros auxilios espirituales, o sea, el acompañamiento pastoral del sacerdote o diácono y de la comunidad que ha de tener un afectado por estas acciones preternaturales de los demonios, ¿no? Entonces, entrando ya en la materia que nos ocupa hoy, el origen de ese avance del racionalismo y la pérdida de la fe, ¿no? Pues este es un punto que, claro, hay que tenerlo muy claro, saber que esto no es una cosa de ahora, que estamos en los últimos momentos de un fenómeno que comienza a gestarse en los tiempos en que la Iglesia se convierte en una religión estatal, que ha tenido muchas modalidades, pero que todo eso ha hecho que se mundanizara la estructura institucional mucho, porque al meterse el poder estatal en las cuestiones de la Iglesia, ¿no? Y al convertirse el ser papa, ser obispo, en una instancia de poder mundano. Entonces eso pues ha afectado notablemente. Es lo que decía muy frecuentemente Benedicto, llamaba adherencias mundanas. Adherencias mundanas, un intestino pues que tiene adherencias y entonces hay que quitarlas, ¿no? A mí me operaron hace un año más o menos de un cáncer y entonces pues que había tenido unas adherencias y que para poder extraer el cáncer pues
tuvieron que desprender esas adherencias, ¿no? Porque no podían operarlo, no podían extraerlo, y la operación, en lugar de durar 1 hora y media, duró 3 horas, ¿no? Porque, o un poco más, porque había adherencias, ¿no? Bueno, pues esas adherencias son las que se han ido produciendo y que han dado, se ha ido gestando, que aunque la Iglesia durante el primer milenio pues, estuvo pues, muy ocupada en la evangelización de estos pueblos que se incorporaban al Imperio Romano, pero claro, al final del primer milenio, con el tema del césaropapismo y la guerra de las investiduras, ya se produce una situación muy tremenda de nombramiento de los obispos y de grandes presiones para los nombramientos de los papas por parte del poder temporal, de los reyes, de los señores feudales, hasta que Gregorio VII decide tomar las riendas del tema y hacer una reforma que impida esos nombramientos inadecuados. Entonces, a partir de ese momento, pues que fue una reforma que fue al final del siglo XI, 1075 aproximadamente, pues Gregorio VII empieza, pues eso, a nombrar él a los obispos de la Iglesia del rito latino. A la Iglesia oriental, los que se habían separado, pues no, porque claro, en el 1054 se separaron de la Iglesia latina y entonces ellos siguieron con su sistema de nombramiento de obispos. Esto, los 3 últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, vienen insistiendo mucho en que la Iglesia tiene que volver a encontrar el modo de ejercer el ministerio petrino como se hacía en el primer milenio, sin interferir, porque claro, cuando Gregorio VII determina que los obispos los nombra el Papa, eso empieza a afectar, se crea una especie de monarquismo papal que es una turbulencia, porque esa no es la eclesiología de Jesucristo, de los apóstoles, de los primeros tiempos de la Iglesia. Se crea la figura del obispo de carrera, que no está fijo, es lo que dice mucho Francisco, con esa expresividad que tiene, ¿no? Decir, el obispo adúltero, que está pensando en otra esposa mejor que la que tiene, ¿no? Entonces, pues eso, esa figura se crea porque antes los obispos eran nombrados en la diócesis en las que el que era nombrado conocía la diócesis y la diócesis lo conocía él y era para siempre. Era para siempre, era el esposo hasta que la muerte los separara. Y claro, al producirse esa otra manera de nombrar a los obispos, pues se crea la figura del obispo de carrera, ¿no? Que eso pues hace también que esté como más de paso, que al depender mucho de Roma tenga menos autonomía, tenga que a veces miedo, pues como decía San Antonio María Claret, ¿no? Pues a quedar mal en sus decisiones, en lugar de decir, oye, aquí tengo que hacer una tarea y la voy a hacer cara a Dios y ya está, y me importa gorro lo que puedan pensar a mi alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa figura va a afectar. De todas maneras, esa medida fue muy beneficiosa y de hecho, pues el siglo XII y el siglo XIII fueron 2 siglos de un renovarse la vitalidad espiritual en la Iglesia de manera muy importante, al quitar todo el tema de la mundanización, del césaropapismo, de la guerra de las investiduras, ¿no? Pero claro, luego vuelve a haber un declive en el siglo XIV y a partir de ese momento ya se lía todo, porque el Papa deja su diócesis, se va a Aviñón cediendo a las presiones de los obispos, los cardenales franceses. A continuación se crea el cisma de Occidente, 2 papas y hasta 3, hasta que en el Concilio de Constanza, el siglo XV, comienzos del XV, pues ya solucionan el tema, renuncia al Papa legítimo, destituyen al Papa francés y meten en la cárcel al Papa español, que estaba allí en Peñíscola, en su castillo, lo convierten el castillo en una cárcel y nombran un nuevo Papa, que ya empezó aquello a remontar, luego hay un concilio unionista, pero el desprestigio de la Iglesia en ese momento, en el siglo XIV,
muy grande. Yo siempre recomiendo leer el libro de Santa Catalina de Siena, El diálogo. Es un libro que explica la situación del episcopado, del presbiterado, del clero, la situación de la vida consagrada en ese momento y del resto del pueblo de Dios. En ese diálogo que mantiene con nuestro Señor Jesucristo esta mujer, ¿no? Esta mujer santa, que ha sido además una de las mejores exorcistas de toda la historia. Curiosamente, una mujer y a la que cuando los exorcistas de la época no podían expulsar un demonio, se lo llevaban a ella y ella les alcanzaba la liberación enseguida, ¿no? Con su oración. Y bueno, pues ese libro explica mucho de lo que está pasando ahora, porque explica cómo los consagrados ni pobreza, ni castidad, ni obediencia, explica la situación de abandono de las parroquias, de las diócesis, empezando por la diócesis de Roma, por el tema político, en fin, explica esa situación calamitosa que además, bueno, en medio de ella se produjo esa gran purificación de 1/3. Zacarías dice que habrá una purificación, el juicio de las naciones, que afectará a 2/3 partes de la humanidad. Bueno, pero en ese momento ya fue 1/3 parte de la cristiandad. En la peste negra de 1348-1350, que es una peste bubónica que entró por el puerto de Nápoles y se extendió por toda Europa y murió la 1/3 parte de la cristiandad en 3 años. Entonces, eso ocasionó una convulsión muy grande, cambio social tremendo, mueren familias enteras, gente rica que desaparece, gente pobre que pasa a ser rica, hay un cambio y empieza en ese momento un movimiento de renovación que ya no se fundamenta, que es el Renacimiento, no se fundamenta en los valores cristianos desprestigiados, sino en los valores del mundo grecolatino, en el mundo pagano, ¿no? Luego, pues 2 siglos después, Lutero ya plantea el rechazo a la Iglesia, en el Sermón de las Indulgencias, 1517. En 1717, 200 años después, se funda la primera logia masónica moderna. Hay otras logias masónicas que se habían fundado antes, pero ya la masonería moderna, la primera logia se funda ese año, ¿no? En 1717. Y ya no rechaza a la Iglesia, rechaza a Jesucristo. Ahora la luz del mundo, por eso se llama el siglo de la Ilustración, la luz del mundo es Lucifer. Ya no es el Dios de Dios, luz de luz, sino Lucifer. Y entonces, pues, se presenta que la fe es una enemiga de la razón, que la fe es algo irracional, que la fe pues, es una enemiga de la felicidad, ¿no? En eso insistirían los maestros de la sospecha en el siglo XIX. Marx en el plano social, Freud en el plano de la realización sexual y Nietzsche en el plano de la autorrealización personal, dirían que Dios es un enemigo de la felicidad. Lo mismo que le dijo Satanás a Adán y Eva. Él no quiere que seáis como él, que seáis felices. Y por eso pues, os ha prohibido el que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso los maestros de la sospecha del 19. Continúa ese proceso de alejamiento de la fe que ya culmina en 1917, año en que se producen las apariciones de Fátima, en que la revolución bolchevique, menchevique, acabando la Primera Guerra Europea, pues acabando esa Primera Guerra del siglo XX, pues se realiza esa revolución en la que ya se niega a Dios. Es el comunismo, es el marxismo que niega a Dios. Entonces, esa revolución tuvo muy mala prensa porque fue muy cruenta, muy violenta. Y entonces, 50 años después, en el año 68, se realiza con lo que se llama pues, la revolución sexual.
el Mayo francés de 1968, y entonces se plantea que vamos a cambiar la sociedad alterando la visión de la sexualidad, el plano del varón y de la mujer, etcétera, y considerando el cuerpo humano pues una prótesis, no parte de la persona, es decir, en el fondo es aplicar la filosofía de Descartes, pienso, luego existo. El cuerpo es una prótesis, es un atributo de la persona, no es parte de la persona, es una prótesis, ¿no? Entonces, no es un constitutivo, como diría Juan Pablo II, ¿no? Sino algo que el hombre tiene, el ser humano tiene, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ya se consuma la gran apostasía, pues ya pues con la revolución de la ideología de género, ¿no? Entonces, como vemos, es un proceso de rechazo, de desprestigio de la fe. En todo eso, claro, como Jesucristo nos aseguró su compañía, que Él estaría con nosotros, el Espíritu Santo no ha dejado de suscitar la santidad por 1000 caminos. Ha habido muchedumbre de papas santos, de obispos santos, de presbíteros santos, de diáconos, de laicos santos, o sea, pero a nivel global sí que ha habido un proceso que ha ido cristalizando y precipitándose en esta gran apostasía a la que se refiere pues muchas revelaciones privadas, ¿no?, que ha habido en los 200 últimos años. El otro día el Papa hablaba de la Salet, ¿no? Pues de las apariciones de la Salet, que fueron reconocidas por la jerarquía eclesiástica, pues son muy descriptivas, ¿no?, de la situación que estamos viviendo y de la gran purificación que se está empezando a producir, ¿no? Pero, ya digo, es el rechazo de la Iglesia, esa mentalidad en que la fe y el corazón quedan postergados con Descartes, pienso, luego existo, lo importante es la racionalidad y no la afectividad. Claro, eso es uno de los grandes hándicaps. Los médicos, vamos, hay un médico aquí en España que pone el ejemplo y dice: el ser humano es como una sandía. La racionalidad es la corteza que se tira. Dice, eso no sirve para mucho desde el punto de vista psiquiátrico, psíquico, ¿no? Lo importante es la parte mollar, es la afectividad, a la que no le han querido dar relevancia, y claro, por eso si una persona todavía no tiene desarrollada su racionalidad, no cuenta, ¿no? En cambio, si la tiene, si está en uso de sus facultades, hay que respetarlo. Pero cuando entra en coma o es un bebé, está gestante o lo que sea, pues entonces ahí no se le respeta, ¿no? Bueno, luego el rechazo de Cristo con la Ilustración y el rechazo de Dios. Todo eso, esa corriente de pensamiento, esa corriente cultural, se introduce en la Iglesia. La Iglesia no ha sido ajena a esa contaminación. Se va introduciendo paulatinamente. Pío X, que es el Papa del comienzo del siglo XX, él lo resumía en lo que llamaba el modernismo. El modernismo, que decía que era como el conjunto de la introducción en la teología católica, primero pues en la teología protestante y judía, introducción de unos parámetros racionalistas que pueden dar, y que él decía, es que pueden dar con la fe, tumbarla por completo. Y como de hecho, pues así ha sucedido. El Papa Benedicto, él, que como sabemos, pues es el Papa teólogo, es uno de los regalos que el Señor ha dado a su Iglesia, además, pues como había estado 20 años en la congregación, trabajando con Juan Pablo II, en la Congregación de Asuntos Internos de la Iglesia, que es la Congregación de la Doctrina de la Fe, para la Doctrina de la Fe, pues claro, él conocía todos los bajos fondos de las cosas penosas que estaban sucediendo. Y
cuando se celebró una cumbre en Roma de los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para ver el tema de la pederastia en la Iglesia por parte de los ministros, pues el Papa preparó unas notas, el que era el que había estado llevando todo ese tema y con las limitaciones que le marcaba el cardenal Sodano, que muchas veces el Papa le presentó 3 veces la renuncia a Juan Pablo II y él le suplicó a Juan Pablo II por favor que se esperara, que se muriera, que él ya estaba muy mal y que iba a morir enseguida, que tal y que... Porque él, por ejemplo, con el caso Maciel, pues no le dejaban actuar y esto lo contó el portavoz del Vaticano, o sea, no es una cosa que me inventé yo, sino lo contó cuando le acusaron, cuando fue elegido papa, le acusaron de haber sido condescendiente con el tema de la persecución de los pederastas y entonces este periodista laico, pues que no me acuerdo, no me viene el nombre ahora, pues salió a los medios, digo, he guardado silencio desde que me retiré, pero ante esto quiero hacer una declaración, quiero dejar claro que Benedicto presentó 3 veces la renuncia a Juan Pablo II porque no le dejaban actuar en su trabajo con algunas personas, en algunos temas. Le decían, no, si es que es una calumnia, es un tal. Y dice, no, Santo Padre, no es una calumnia, tengo todas las pruebas, pero no fue escuchado, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es un testigo privilegiado. Y cuando fue esa cumbre, él presentó unas notas que publicó en la hoja del clero alemán, en las que pues explicaba qué es lo que había sucedido, la pérdida de la fe y el origen de todo eso. También lo cuenta en la introducción, en el prólogo a sus libros, que ahora ya se han publicado en un solo volumen, de Jesús de Nazaret. Uno podría preguntarse, vamos a ver, un señor que tiene una cantidad de ocupaciones tremenda como la que tenía Benedicto, que es elegido papa cuando ya tenía, me parece, 78 años, hacía bastante que le había presentado la renuncia y que ya le estaba frotándose las manos para irse a su diócesis a trabajar en sus cosas de teología, que es lo que, pues, lo que le gusta y lo que... Bueno, resulta que lo eligen papa, estando ya con las fuerzas enflaquecidas, disminuidas. ¿Qué se le ha perdido en publicar un libro de exégesis bíblica? ¿Por qué publica precisamente y de exégesis bíblica sobre Jesucristo? No cualquier tipo de exégesis bíblica, sobre Jesucristo. ¿Qué se le ha perdido a Benedicto XVI en esa materia? Pues es clave, y él lo explica en el prólogo. La introducción, él dice, vamos a ver, el gran problema de la teología del siglo XX es, habiendo como había, ¿no? Por ejemplo, cuando hice la tesis sobre el Espíritu Santo, pues estuve estudiando todo el movimiento, desde el Milen y otra gente, ¿no? que iban, el propio Ratzinger, que tiene en la introducción al cristianismo, dice unas cosas preciosas sobre el tratado trinitario. Bueno, hay cosas muy interesantes. Había todo un movimiento de renovación, de deseo de renovación en la teología, en la liturgia, etcétera, que fraguó pues, en los debates del Vaticano II y que luego dio lugar a esos documentos del Vaticano II, que son un tesoro que yo entiendo que están por descubrir, porque no se han aprovechado. Ahora no voy a entrar en los motivos por los que no se han aprovechado, pero están todavía por aprovechar, por sacarles partido, porque es un tema pues, que yo creo que es clave, ¿no? El análisis que hace el Vaticano II es súper completo, explica cuál es la situación, cuáles son las causas, qué es lo que hay que renovar, cómo renovar el episcopado, cómo renovar el presbiterado, cómo renovar el apostolado de los laicos, cómo hacer una iglesia en diálogo con los hermanos separados, con los protestantes, los ortodoxos.
con las otras religiones, con los ateos, con los judíos, cómo formar, pues con qué medios hay que poner, pues esa formación en liturgia, la Sacrosanctum Concilium, esa renovación litúrgica, esa renovación en los estudios bíblicos, esa renovación en los estudios de los seminarios, etcétera, ¿no? Los temas de nuevos temas que hay que atender, como es el tema de la educación y el tema de los medios de comunicación, pues o sea, es que no deja un punto sin analizar, es un tesoro, es un tesoro. Y bueno, pues sin embargo, junto a ese movimiento de renovación en la Iglesia, también ha habido pues toda una contaminación errónea en los distintos campos de la teología, que se pueden resumir, al menos Benedicto XVI lo resume en 3 pasos. Y creo que, bueno, que es atinadísimo, ¿no? Porque uno lo ve, lo va viendo y dice, hombre, es que realmente es que da en la diana. ¿Cómo le pasa? Pues en tantas cosas, pues esta gente que es sabia y que pues, cuando hablan saben de lo que hablan, ¿no? Y ahora estoy dando yo un curso de patrologías, los padres de la Iglesia, utilizando su tratado sobre los padres de la Iglesia. Es una delicia, porque es que se le entiende todo. O sea, uno lee a von Balthasar y uno tiene que concentrarse, ¿no? Porque es muy abstruso, ¿no? Y claro, y además pues, va explicando pues, muchas cosas teológicas de esta Adrián von Speyer, esta mística de la que extrae mucha fuente de inspiración en su teología, pero es muy abstruso. A Benedicto se le entiende todo. Uno agarra la soteriología, es que se entiende todo. La escatología, es que se le entiende todo. Bueno, en ese sentido es muy delicioso y muy, muy fructífero. Bueno, pues entiendo que esos 3 pasos que presenta Benedicto son muy importantes, para además tenerlo en cuenta y que sepamos por qué está pasando lo que está pasando. A ver, la gran crisis, el modernismo, la contaminación teológica, se plantea en la Iglesia en 3 momentos. Primero, en las fuentes de la revelación, que es abandonar los padres y meterse en una exégesis bíblica racionalista. ¿Qué significa esa exégesis bíblica racionalista? La razón es algo estupendo. Tratar de entender, credo ut intelligam, creo para entender, o entiendo para creer, porque me va a ayudar a creer más, ¿no? Si entiendo las cosas, ¿no? Bueno, pues la razón, como decía Juan Pablo II, y la fe son las 2 alas que cuenta el ser humano para entender, comunicarse con lo divino, con nuestro Padre Dios, con nuestro hermano Jesucristo, con ese amigo, ese huésped del alma que es el Espíritu Santo. Es clave, ¿no? La razón. Pero el racionalismo es la perversión de la razón. Es creer que pretender introducir dentro de nuestra cabeza todo el universo. Y eso es imposible, porque no somos el creador. Yo siempre recomiendo, sobre todo en el ministerio exorcístico, muchas veces lo recomendaba a la gente y cuando decía, oye, ¿cómo Dios permite estas cosas tan tremendas, tan crueles, estos ataques, o cómo Dios pues permite estas cosas, ¿no? Y yo siempre digo, lean ustedes el capítulo 38-39 del libro de Job. En la Biblia hay 2 libros que tratan de desmontar el error de la retribución inmediata. Lo que diría un calvinista. Un calvinista es un señor que dice, si yo cómo sé que me voy a salvar, porque me va bien en los negocios. Y eso explica que, por ejemplo, en Holanda, que hace un frío que pela, pues las casas, la sala de estar, no tiene persianas, no tiene cortinas, no tiene todo a la vista. Que se vea que a la familia le va muy bien. Porque ese signo de predestinación. Claro, Lutero decía, te vas a salvar por la fe fiducial. Pero claro, Calvino, que era más práctico, se preguntaba, bueno, ¿y cómo sé yo si me voy a salvar? Si tengo esa fe, si voy por buen camino, pues si me van bien los negocios. Hay 2 libros en la Biblia que desmontan eso, que es el libro de Job, el sufrimiento del inocente, al que empieza a irle fatal, mal, no, lo siguiente.
y el libro del Coelet, el Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Lo importante no es salud, dinero, amor, éxito. No, lo importante es estar con Dios en la salud y en la enfermedad, en el éxito y en los fracasos, en la prosperidad y en la adversidad. Como se dice en el matrimonio, así, y amarle y respetarle y seguirle y serle fiel en todos los momentos de la vida. Eso es lo importante. Y cuando te toca pues estar pasando lo mal, no te preocupes. Cristo se va a pegar a ti, va a agarrar tu cruz y va a hacer de cirineo. Lo hace siempre. Es su especialidad. Para eso fue enviado al mundo, para ser nuestro cirineo. No solo para con su sangre pagar el precio de nuestro rescate, sino para que esa otra parte que no nos ha podido quitar, porque es consecuencia de la libertad humana y de la libertad de los que nos rodean, de nuestros antepasados, de los que están a nuestro alrededor, de nuestros propios errores, eso que Él no nos puede quitar, pues nos ayuda a llevar esa cruz. Entonces, pues claro, el racionalismo es pretender, como le dice Yahvé, ¿no? Han estado los amigos de Job, que vaya amigos, para eso mejor no tener amigos, ¿no? Le han estado diciendo, algo habrás hecho, y Job dice, yo no sé, no soy consciente de que esto sea por algo que yo haya hecho. Algo habrás hecho porque esto no es normal y tal. Bueno, total, se aparece el Señor, luego les reñirá a los amigos de Job, en el capítulo 42, diciendo que no tienen razón ninguna y les echa una buena bronca, pero a Job le dice en el capítulo 38 y 39 que, a ver, que has pecado una cosa. No te has rebelado contra mí, no has blasfemado, pero has pecado de racionalismo. Has pretendido entenderlo todo. Y tú estabas cuando yo creé los montes, cuando separé las aguas. Tú sabes cómo paren las gacelas. Tú sabes, y le va preguntando en 2 capítulos, le va haciendo un resumen de tantas y tantas cosas que se nos escapan y que por tanto ponen en evidencia que pretender abarcarlo todo, una cosa es entender a Dios y otra cosa es abarcar. Pretender abarcarlo todo pues es una arrogancia inaceptable, inasumible. Entonces, pues ese es el tema del racionalismo. El racionalismo aplicado a la exégesis bíblica ha sido demoledora. Y además, pues claro, por parte de autores, pues que como el Papa lo llama, en ese libro y se introducciona, que claro, eso lo puede hacer él, porque él es un teólogo. Y él es un teólogo riguroso. Y entonces se puede permitir decir, estos han sido teólogos ficción. Es fortísimo. O sea, para un exégeta que le digas que es un teólogo ficción porque no es teólogo, a mí me chocó, pero coincidió que la expresión, dijo, hombre, ha sido muy, muy fuerte esta expresión que ha empleado, pero lo que es la providencia, poco después me sucedió lo siguiente. Yo en ese momento todavía no había empezado a ser profesor de escritura, que cuando en la diócesis de Getafe pues, se quedaron sin profesor, dijo, hombre, tú que eres doctor, ¿por qué no te encargas de esto? Y digo, hombre, ya tengo la otra asignatura y además pues esta no es mi especialidad. Bueno, es la mayor bendición que Dios me ha hecho porque me ha obligado a estudiar muchísimo y me ha ayudado, a mí me ha cambiado el ministerio. Y ahora pues cuando me encuentro la palabra en la liturgia de las horas, y es que para mí es otra cosa porque te sitúas, sabes entrar más a fondo en la cabeza, en el corazón del autor sagrado, es otra cosa, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Pues el poder manejarse en esto. Pero digo que en el momento, pues a mí me llamó la atención y me encontré con que uno que era pues, acólito en la parroquia, me dijo, padre, ¿usted podría ayudar a un amigo mío, sacerdote africano de Guinea, que lleva 3 años con la tesina, ya la tiene escrita, pero no se la aceptan porque no se entiende su castellano? Y digo, pues en Guinea saben español, hablan español. Dice, sí, pero no se expresa bien en español. Y la directora del trabajo, pues en lugar de ayudarle, le ha dicho que lo presente bien, ¿no? Y no consigue quien le ayude, porque esto es una materia muy específica que nadie se atreve pues, a una cosa de exégesis bíblica. Era el comentario
a Marcos 1, 16-20, la llamada de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que es preciosa. Entonces, bueno, el partido que le saca el de la tesina es una maravilla. Entonces, bueno, esto me lo dijo en el mes de julio, cuando yo vuelvo de mis vacaciones, y entonces le pregunté al que estaba de párroco, que era un sacerdote venerable, muy mayor, que él no se tomaba nunca vacaciones, y que entonces, pues el mes de agosto íbamos a estar los dos, en Madrid en ese mes se va mucha gente, y vamos a tener menos trabajo, todo mucho más tranquilo. Le dije, ¿a usted le importa que yo le ayude a este sacerdote? Y le dijo, no, me parece estupendo. Además, él le tenía mucho cariño y estaba también sufriendo, viendo que este chico, pues que no se prolongaba su situación en España de manera infructuosa. Total, que me meto. Lo primero que le dije es, a ver, ¿tú qué has leído de los documentos del magisterio? Porque claro, era lo primero. Y claro, fue mi sorpresa que desconocía la mayoría de esos documentos. Digo, pues mira, yo no voy a colaborar. Que tú seas el gurú en escritura en tu diócesis en Guinea y que no tengas ni idea de lo que ha dicho la Iglesia. Y solo sepan las cosas que han dicho estos profesores de ahí de tu universidad. Entonces, no. Si quieres que yo te ayude, te lees a Divino Flante Espíritu, te lees la exhortación del Papa sobre la palabra en la vida de la Iglesia, te lees, por supuesto, la Dei Verbum, que no se había leído. La Dei Verbum, que es que tiene guasa la cosa, un tío que va a ser licenciado en Sagrada Escritura. Bueno, total, que lo hizo, y una vez que ya fue examinado debidamente al respecto, me puse con él. Y yo estaba asombrado, porque de pronto salía, Bullman dice, digo, vamos a ver, ¿esto Bullman lo fundamenta? Dice, no, lo postula, lo dice, lo firma, pero ¿cómo se puede decir esta machada sin haberlo fundado rigurosamente? Y es cuando empecé a entender lo que decía Benedicto, que eran teólogos ficción, que no, y que, bueno, pues toman unos postulados como dogmas, que todo lo que no se pueda asumir racionalistamente, pues queda eliminado de la Biblia. Hay que desmitologizar la Biblia, quitarle todo contenido espiritual, todo contenido sobrenatural, porque estamos en una época que culturalmente se ha rechazado el espíritu y solo ha quedado la psique. El ser humano tiene tres dimensiones, la biológica, la somática, la dimensión espiritual, psíquica, las dos, somática y psíquica, constituyen el cuerpo, la parte corporal, y la dimensión espiritual. Entonces, se había rechazado la existencia del espíritu. ¿Por qué se rechazó? Pues, bueno, eso es otra cuestión, pero lo voy a explicar brevemente. Se rechaza la existencia del espíritu en la cultura moderna porque se había fundamentado que el hombre era un ser espiritual porque el hombre es un animal racional. La racionalidad. Y cuando llegan que la racionalidad es corpórea, es del cerebro, capta la utilidad de las cosas y es algo cerebral. Lo que pasa es que nuestra inteligencia cerebral está adaptada al espíritu, tiene unas connotaciones espiritualistas que no tienen los animales. Por eso nos interesamos, por ejemplo, por lo estético, el arte, la belleza, y por eso, que es algo no utilitario, y por eso nos interesamos por una utilidad universal. Los animales se interesan de su instinto, la supervivencia individual y de su especie, nada más. Nosotros nos interesamos por todo y por eso hacemos ciencia y tecnología y todas esas cosas. Bueno, pues cuando Hume y Comte demuestran que la razón es algo cerebral, toda la creencia de la psicología cristiana que había basado en esa afirmación aristotélica, que luego retoma en los autores cristianos, del animal racional, pues esa afirmación se viene abajo. Y entonces la espiritualidad se viene abajo. Y eso entra también en el ámbito católico. De ahí viene toda esa psicologización, que todo se reduce a la psicología. Y bueno, y eso tiene unas consecuencias, por ejemplo, los tribunales eclesiásticos. Hombre, mire usted, el juez es el juez, es el que tiene que determinar, el perito que hable de su peritación psicológica,
Pero es que ahora mismo en muchos tribunales eclesiásticos el que decide todo es el perito. Y eso no puede ser. Y lo mismo pasa en el ministerio exorcístico. Hay cantidad de ministerios exorcísticos en diócesis del mundo donde el psiquiatra es el que decide. Y es el que, pero oye, tú céntrate, como le decía yo cuando el Papa mandó esta carta a los señores obispos, pues diciendo que estaban en Roma hasta la coronilla de la Congregación para el Culto y la disciplina de los sacramentos, de recibir denuncias de obispos que no atendían a los afectados por los espíritus inmundos. Y entonces que por favor que instituyeran el ministerio y que formaran a los exorcistas. Y entonces hubo aquí en España, en Cataluña, y que no sé si son 9 diócesis, no sé si 9 u 11, por ahí. En Cataluña, 2 obispos nombraron enseguida, con deseo de secundar esa indicación del obispo de Roma, nombraron exorcista. Y entonces se ocasionó un drama en todo Cataluña, y la televisión catalana, que se llama TV3, empezó a decir, escolti, a ver si es que ahora va a ser verdad que existe el demonio, a ver si ahora va a existir el demonio. Y organizaron un programa sobre el particular. Yo tengo una sobrina, que es la vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está casada con un periodista que trabaja en la TV3. Y entonces les comentó a los que estaban organizando el programa, oye, ascolti, mi mujer, su tío, pues ha sido exorcista muchos años y tal, entonces que si queréis que yo haga una gestión para que pueda participar en el programa, pues puede ser un exorcista experimentado y tal. Pues ellos pensaban traer a uno de los que acaban de ser nombrados, a un psiquiatra. Bueno, me llaman, vimos que por la hora podía participar y acordamos que si era a las 7 de la tarde, yo tenía la Eucaristía a las 9 de la noche, que estaba de vacaciones y ayudaba en una parroquia donde les celebraba la misa de 21 horas. Total, que me llaman a las 7 y tal, y me ponen por teléfono para que estaban entrevistando a un psiquiatra, que luego me dijeron que era un hombre muy anticatólico, muy tal. Y este señor pues decía que todo eso eran fenómenos de desdoblamiento de la personalidad, que no existen los demonios, que no sé qué. Bueno, cuando ya pasan a entrevistarme, y bueno, tenemos al teléfono, no ha podido ser en directo, pero sí ha cedido a atendernos por teléfono, un señor, tal, me presentaron. Y entonces, pues le digo, mire, disculpe, yo antes de que usted empiece con sus preguntas, quería aclarar una cosa. Que es que a mí lo que no me gusta es el intrusismo profesional. Mire, yo no me voy a meter en cuestiones psicológicas ni en cuestiones psiquiátricas. Para eso está ese señor, que es psiquiatra, o están los psicoterapeutas. Yo lo que me voy a meter es en lo mío. Zapatero de tus zapatos, que es lo espiritual. Y por eso me ha sentado muy mal que en esta entrevista que han hecho a este señor, que debe estar ahí en el plato todavía y que puede replicarme si lo desea en cualquier momento, pues me ha sentado muy mal que se meta en cuestiones que ha demostrado que no tiene ni idea, cuestiones espirituales. A ver, pregúntele por favor a este señor. Si una persona vomita por su boca una masa de barro tamaño calabacín, ¿cómo lo interpreta por desdoblamiento de personalidad? Me dice el periodista, ascolti, ¿eso lo ha visto usted? Digo, sí, pregúntele, por favor. Si una mujer está en una misa sin saber que está poseída y empieza a ponerse mala, sale, va al baño y estando a punto de entrar en el baño, se cruza con un sacerdote que salía del cuarto de baño, del otro de caballeros, y le dice, padre, ayúdeme, y la señora vomita 13 ranas pequeñitas, vivas, y da una segunda arcada y vomita 10 y luego 7, ese señor exorcista, ¿cómo lo interpreta? Me decía, Scott, ¿y eso lo ha visto usted también? Digo, no, eso no lo vi yo, eso lo vio el cura que me lo contó y que se quedó aterrorizado y salió corriendo. En lugar de ayudarle a la pobre, salió zumbando y desapareció. Entonces, pues, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué desdoblamiento de personalidad es este de vomitar ranas?
dice, hombre, si se pone usted a serio, ¿cómo quiere que me ponga? Si es que cada uno zapatero a tus zapatos. Que él hable de las cosas de las que entiende. Y yo hablaré de las mías, de las que yo sé hay fenómenos que son inexplicables psiquiátricamente, pues entonces tendremos que buscarle una explicación de otro tipo, pero que no se meta donde no tiene que meterse. Bueno, pues ese racionalismo, esa psicologización, ese excluir que existan las realidades del espíritu y reducirlo todo a cuestiones psicológicas o psiquiátricas, pues esto ha sido uno de los grandes problemas de la cultura occidental y que se introdujo en la exégesis bíblica. Entonces, claro, el efecto ha sido demoledor. Si yo, por ejemplo, digo que los milagros no existen, entonces, ¿cómo demostraba Jesús que él no era un charlatán? Pues haciendo dos tipos de milagros que no puede hacer nadie más que si lo haga en nombre de Dios. Curar enfermos de una manera extraordinaria, repentina y además cosas que no tenían cura, y expulsar demonios, que los brujos lo que hacen es negociar con ellos, pero no expulsarlos, no pueden expulsarlos. Y ante eso la gente se rendía. Pero si tú dices que no existe, que no es que Jesús resucitara, es que resucitó la fe de sus seguidores en él. Digo, oye, ¿por qué resucitó la fe en él? Porque lo vieron, porque ellos no estaban en absoluto predispuestos a aceptar la resurrección. De hecho, Tomás, que fue el único que no estaba, pues se lo contaron los otros y dijo, no lo creo. No podía creerlo. Y es que esa es la cuestión. Bueno, pues esto es el racionalismo, no puede existir. Este verano estuve viendo un vídeo de un periodista estadounidense que tiene mucha ironía y que es sobre el éxodo. Y entonces resulta que había habido un grupo de arqueólogos que decían que en realidad el éxodo no había existido y eso le había repercutido pues, en muchos teólogos judíos, el rabino de Nueva York, por ejemplo, al que hizo entrevista. Y el tío dice, a ver, si eso es lo de menos, que haya habido un éxodo o no. Lo importante es que hoy los judíos nos reunimos a celebrar en la Pascua ese éxodo. Lo importante es que nosotros lo creemos, no que eso haya sucedido. Claro, entonces el periodista fue entrevistando, fue buscando arqueólogos, fue buscando gente que había hecho excavaciones y descubrieron que la datación que habían hecho de la salida de Egipto estaba atrasada y había que adelantarla porque un siglo y pico antes estaban todos los restos arqueológicos del pueblo hebreo. Y que lo que pasa es que como la historia de Egipto hay unos siglos oscuros en los que no se sabe qué ha sucedido, pues ahí lo corrieron el acontecimiento y entonces eso llevó, claro, pero entonces lo bueno del periodista, sin mojarse, sin pronunciarse, es mostrar la cerrazón ante la realidad cuando él le va diciendo, oiga, que se ha descubierto esto. ¿Qué explicación le da usted a estas excavaciones? Que ahí ha aparecido la tumba de José, el hijo de Jacob, el primer ministro del faraón, que apareció en unas excavaciones. Y está todo, y cómo había 12 puertas, las 12 tribus, como no sé qué, con una imagen espectacular, con tal. Pues, a ver, ¿y esto ustedes cómo lo interpretan? Bueno, habrá que ver cuando una persona es racionalista y tiene un prejuicio, entonces, y eso es lo que ha pasado en la Biblia. A mí me asombró cuando iba trabajando con este muchacho, con este sacerdote joven de Guinea, pues claro, me asombró cómo las afirmaciones de los exégetas racionalistas, exégetas ficción, ¿no?, que no tenían ningún fundamento. Y era un postulado, que ellos no creen que puedan existir los milagros. Y claro, pues se va quitando todo lo sobrenatural. Y por supuesto, se quita la existencia de los ángeles. Cuando nosotros en el credo lo primero que decimos, creo en un solo Dios, que es todopoderoso, que es un solo Dios, que todo lo demás se somete a él, que esos otros dioses de las deidades, Kali, Shiva, Vishnu, Isis, Horus, todas esas deidades son criaturas que se tienen que someter a ese único Dios. Como dijo Ciro, ¿no?,
el Dios que ha creado cielos y tierra y me ha puesto al frente de todo el universo, quiere que se le vuelva a dar culto en Jerusalén. Los que sean de ese culto tienen mi autorización para volver y el dinero para hacerlo. Entonces, pues eso, hay un solo Dios, creador de cielo, los ángeles, y tierra, los seres corpóreos. Eso es lo primero de nuestra fe. Entonces, claro, si tú empiezas por negar la existencia de los ángeles y decir que son creencias ancestrales y que los pueblos incultos, pues para justificar cosas que no entienden, pues lo explicaban de esa manera. Entonces, claro, pues es muy llamativo, porque se cargan pues todo esa exégesis racionalista, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues, como decía Mel Gibson en una película deliciosa que produjo, que se llama, es una película para niños, en muñecos de látex, El hombre que hacía milagros. Es una preciosidad. Si no la utilizan ustedes en las catequesis, se la recomiendo porque es maravillosa. Pues, claro, Cristo era el hombre que hacía milagros. Cristo acreditaba, Dios en su misericordia se ha adaptado a nuestra manera de conocer y ha querido dejarnos pruebas. Cristo hacía dos cosas: anunciar el reino, que es algo espiritual, el perdón de los pecados, la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud de Satanás. Pero como eso es espiritual, lo demostraba, lo acreditaba, lo verificaba con esos dos fenómenos visibles: los milagros y los exorcismos. Los milagros incluso lo habían hecho grandes profetas. Y, por ejemplo, Elías y Eliseo habían llegado a resucitar muertos. Pero no consta en la Biblia que los profetas echaran demonios. Por eso dice Jesús: si yo expulso a Satanás con el poder del dedo de Dios, es que el reino ha llegado a vosotros. Era la señal ya definitiva, no solo los milagros, que lo habían hecho los que anunciaban el reino de Dios, pero todavía no había llegado, sino los exorcismos, era señal clara de... Por eso, claro, la sanación y la liberación son realidades que acompañaban y que quitarlas, pues es... Y hoy día, por desgracia, pues claro, uno va... Pastoral de la salud, y yo estoy en ello. Bueno, se nos habla de que tenemos un poder en las manos para imponer las manos a la gente para sanarlos. Yo me hincho en el hospital. Es muy frecuente que me llega un enfermero o una enfermera y me dice: padre, ¿le ha impuesto usted las manos a ese? Digo: ¿por qué me lo preguntas? Dice: porque ya vio usted ayer cómo estaba, que estaba muriéndose, que le dije que fuera a verlo porque tal. Y vaya, y ya lo ha visto. Digo: sí, sí, lo he visto, está estupendamente. Y dice: pues no, por eso le preguntaba. O sea, ya en el hospital la gente sabe que muchas veces cuando el cura entra y le reza a la gente, le impone las manos o le unge con la unción de los enfermos, que Dios cura. Y ya nos extraña. O sea, ellos lo tienen asumido, aunque sean ateos o no practicantes, pero son gente que quiere a sus pacientes y saben que uno de los servicios que ofrece el hospital es la asistencia religiosa a los que lo deseen. Y entonces, pues, bueno, pues eso, el hombre que hacía milagros. La exégesis racionalista quita todo lo sobrenatural y, por tanto, la consecuencia, ¿cuál es? La cristología. Pues muchos aquí hemos estudiado, González Faust, autores de este tipo, que vienen a decir pues, que Jesucristo era un tío estupendo, pero un hombre que cuando llegó el bautismo se enteró de la misión que el Padre le confiaba, pero que él no es Dios. Digo: oiga, y cuando Jesús a los 12 años le dice a sus padres: ¿sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Hay que leer, ¿no?, el Evangelio. Entonces, bueno, pues la consecuencia de ese racionalismo en la exégesis y en decir, pues que, como por ejemplo, estoy recordando, pues un jesuita, el liturgista, que dice en un artículo sobre la exorcística, que dice que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque es muy nefasto, porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Toma. Es tremendo que se pueda llegar a esos extremos. Pero es así. Está totalmente metido en el eso. ¿Y cuántos presbiterios donde eso es así?
Yo cuando en los años que he estado como exorcista, muchas veces te venían compañeros, hermanos, sacerdotes, diciendo, yo no discutía nunca, le decía, mira, yo no voy a discutir. Si tú tienes valor, vienes y lo ves. Pues yo no voy a discutir la evidencia. Esto no hay que creerlo, se cree lo que no se ve. Esto lo puedes ver. Eso sí, si vienes, ven confesado, porque si no vienes confesado te va a atacar. Y así he respondido siempre. Que no, es inútil discutir y de estas cosas que además basta con verlas para darte cuenta de decir, no, esto no es psicológico, esto no es una cuestión psicológica, esto es otro tipo de cuestión. La consecuencia de ese racionalismo es el arrianismo, la cristología arriana. Cristo no es Dios. ¿Y qué sucede cuando uno, y eso está súper metido en, ya digo, ¿y qué sucede cuando uno dice que Jesucristo no es Dios? Pues lo que sucede es que se cae en el relativismo moral. Si es Dios, él te puede decir que se separa de su mujer y se junta con otra, adultera. Pero si no es Dios, pues esas afirmaciones están ceñidas al ámbito cultural en que él nació, pero que no puede aplicarse a del litere pues a la situación actual. Hay que adaptar el Evangelio a cada época histórica. ¿Por qué? Porque Cristo no es Dios. Y este es el relativismo moral. Es la ideología de género en la Iglesia. Es el permisivismo. Entonces, claro, pues esto ha tenido unas consecuencias en la liturgia. Claro, una liturgia intramundana. Ya no se mira a Dios. La comunidad se mira a sí misma. Ya no dos o más se reúnen en mi nombre. O sea, nos reunimos en nombre propio. Claro, ahí ya no está Cristo en medio de nosotros. Eso tiene consecuencias en la pastoral. Si tú no existes y Cristo no ha venido a librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, pues ahora lo que se trata es una liberación, o sea, la liberación marxista, y con unos medios que es la violencia, la teología marxista de la liberación. Si todo eso es así, si Cristo no es Dios, pues Cristo hay que ponerlo al mismo nivel que Buda, que Mahoma, que Confucio, que Lao Tse, que tal, o sea, que Lutero, que pues es uno más. ¿Y por qué Lutero no va a poder adaptar la fe porque si es, los hombres todos somos iguales y nadie es más que nadie? Sí, pero es que Cristo es Dios. Entonces, ese sincretismo religioso, ese incorporar todas estas costumbres de la nueva era, que, bueno, ya en el año 88, 1988, la sede romana sacó la carta sobre las nuevas formas de oración, diciendo, ¿qué hacemos en las parroquias? Pues haciendo yoga, haciendo meditación zen o haciendo tai chi, que hacen un instituto religioso practicando esas prácticas. Luego en 2001-2002 el Consejo Pontificio para la Cultura saca otro documento precioso como Jesucristo, fuente de la vida, de agua, de luz del mundo, que es sobre la nueva era. Luego los obispos de Estados Unidos sacan un documento también importantísimo sobre el Reiki. Los obispos españoles lo han sacado hace 2 años, una nota sobre la incompatibilidad entre la meditación trascendental, meditación zen y la oración cristiana. Todo eso es lo que se ha ido metiendo a consecuencia de ese racionalismo. Si tú pierdes espiritualidad, te abres, necesitas otra cosa y te abres a otras. Lo decía Chesterton, el que deja de creer en Dios acaba creyendo en casi todo. Y es lo que ha pasado dentro de la Iglesia. Hemos importado todo tipo de cuestiones que, pues, como consecuencia de esa falta de fe. Francisco tiene también una intervención muy importante, muy notable. Primero les escribió una carta a todos los obispos del mundo, que don Felipe nos podría explicar, que se llama Placuit Deo, en la que habla. Yo pienso que ha tenido mucha mano en eso el prefecto para la Congregación Palestina de la Fe, que era profesor de antropología teológica, Monseñor Ladaria, cardenal Ladaria.
jesuita. Entonces, es una carta preciosa sobre los dos enemigos de la vida espiritual, la vida cristiana, la vida de fe. El gnosticismo y el pelagianismo, que son opuestos y complementarios entre sí. Gnosticismo, reducir la fe a una gnosis, a una teoría, a una mera doctrina, algo que no compromete a nada. El decir, bueno, pues, hombre, hay que estar de acuerdo en las cuestiones de fe, pero luego a la hora de aterrizar, cada uno hace de su capa un sayo. Ese es el gnosticismo. Y la otra vertiente es el pelagianismo. Yo me salvo por mis propias fuerzas. Yo no necesito un salvador. La salvación viene de dentro, el yoga, la autorrealización, la autoayuda, el mindfulness, concéntrate en tus sentimientos. Entonces, pues, ese es el gran problema, ¿no?, que tiene el pelagianismo, ¿no?, el pretender todo un voluntarismo, toda una mera cuestión humana. Y esto es lo que se ha incorporado el Papa luego en la exhortación apostólica que escribe para todos los cristianos sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Dedica el capítulo segundo, capítulo primero, pues habla de los santos del vecino de enfrente, ¿no?, santos de la vida ordinaria. El segundo capítulo es sobre este tema. Luego las bienaventuranzas, lo que la lucha es contra los acentos especiales que hay que poner para vivir la santidad en los momentos actuales, y finalmente que la lucha es contra algo muy serio que es el demonio, ¿no? Pero entonces el capítulo segundo habla de eso, de estos dos peligros, del gnosticismo y del pelagianismo, que están súper en la sociedad, están súper extendidos y que hacen pues que eso, que el público con el que tratamos pues nos viene, entonces sí, yo soy cristiano. A ver, ¿qué cristianismo es? Una fe, pero tú sigues a Cristo. No, 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 tú vienes a misa. No, 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 no. Tú celebras la penitencia. No, 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 no. Tú vives una moral cristiana. No, yo estoy en pareja, viviendo en pareja, no estoy viviendo en adulterio. Y bueno, pues tú, pero es un gnosticismo. Y esto está súper arraigado. Es una fe que no compromete a nada, que se ha quedado en el ámbito meramente teórico, el ámbito meramente intelectual. El Papa Benedicto, en su carta sobre la caridad de Deus Caritas, empieza hablando de eso. Dice, utiliza ese argumento que él lo aprendió de este teólogo alemán de raíces italianas, Romano Guardini, en la esencia del cristianismo, su libro, La esencia del cristianismo, en que explica que ser cristiano no es un conjunto de dogmas, una gnosis, aunque no se puede ser cristiano sin aceptar esas verdades de fe, que ser cristiano no es un conjunto de ritos sacramentales, aunque indudablemente no se puede acceder a llamarnos cristianos si renunciamos a esas fuentes de la gracia, que ser cristiano no es un conjunto de normas morales, aunque no cabe duda de que no te puedes llamar cristiano si me amáis, guardaréis mis mandamientos, sino que ser cristiano es fundamentalmente un encuentro personal con Jesucristo. Es vida, no es gnosis. Es lo que hemos estado proclamando estas últimas semanas en la Carta de Santiago, ¿no? En la que el apóstol, pues, Santiago el Menor, pues, va explicando que fe con obras, que esto no es una gnosis. Y esto está súper extendido en el ambiente en que nos encontramos, y gente pues, que piensa que eso, que salvarse pues, es una cuestión de pensar en algo, que está reservada a unos pocos, que no, no, no. La llamada a la santidad es universal, es católica. Ser católico es ser católico, es creer que Dios llama al cielo a todos. Otra cosa es que nosotros respondamos, el que no responde no puede ir al cielo. Por eso existe el infierno. Pero, y la Virgen a los niños de Fátima, que cuando decían, uy, no se puede hablar del infierno a los niños, lo que hizo fue mostrárselo, no le habló, se lo mostró. La Virgen siempre es el modelo de evangelizar, ¿no? Y como en todos estos últimos años en que se ha dejado de hablar del pecado en la Iglesia, claro, si es una gnosis, ya no existe pecado. ¿Y para qué me voy a confesar? Me acuerdo,
no hace mucho estuve en una parroquia donde llevaban 30 años sin celebrar la penitencia. Claro, yo empecé a ponerme todos los días y empezó a llegar gente. Y me decía, padre, llevo 30 años. Porque le digo, si te veo comulgar todas las semanas. Y dice, sí, pero es que con las comunitarias, eso no perdona nada. El sacerdote no tiene autoridad, ningún obispo le da autoridad para hacerlo salvo en casos excepcionales. Cuando los penitentes sin culpa propia por mucho tiempo se van a quedar sin poder recibir el sacramento. Entonces, bueno, pues es una gnosis. Reducir la fe. Este es el ambiente en que nos movemos. Y finalmente reducirlo a un pelagianismo, el voluntarismo, que lleva a la desesperación, cuando tú ves que no puedes, que es la mentalidad budista, ¿no? El budista pues dice, vamos a ver, yo no puedo, si deseo algo, como no se va a realizar, pues voy a ser muy infeliz. Lo que tengo que hacer es renunciar a todo tipo de deseos, renunciar a todas mis aspiraciones. El nirvana es la anulación de la persona que se diluye en la energía universal, en Brahman. Brahman no es un dios personal, es una energía universal. Entonces eso es lo que hace un budista. Un budista pues renuncia a la felicidad, y por eso son teologías nihilistas, teosofías nihilistas, ¿no? El budismo, el hinduismo, el confucianismo, el taoísmo, son relativistas a la vez y son muy nihilistas. Pero al mismo tiempo te dicen que ese conseguir la felicidad lo haces por tus propias fuerzas, mirándote a ti mismo, lo que se llama la teología del espejo, y entonces, pues, sacando de ti mismo una energía, como dicen los del yoga. Tú tienes que concentrarte y hacer que el espíritu de la serpiente, Kundalini, suba desde el último chakra, vaya subiendo, que están los genitales, vaya subiendo a lo largo de la columna hasta darte la iluminación, en que te quedas poseído. Ya ves el mundo como lo ves Lucifer, que es el segundo de los demonios. El jefe es Satanás, que desbancó a Lucifer, por eso se lleva muy mal. En los exorcismos siempre me ha llamado la atención que cuando está uno no está el otro, y alguna vez están los dos, pero es muy rara vez. Normalmente a quien pide ayuda, por ejemplo, Satanás, siempre es a Belcebú, no a Lucifer. Pues, yo creo que por eso, porque Lucifer en su narcisismo fue desbancado por Satanás y entonces pues ahí quedó la cosa. Bueno, nos estamos acercando al final. Quería pues, citar como colofón una frase de este que ha sido el prefecto para la Congregación para el Culto, el cardenal africano, que Monseñor Sará, que en su libro Se hace tarde y anochece, dice lo siguiente, hablando de toda esta situación de traición al depósito de la fe. Dice, Judas será eternamente el nombre del traidor y su sombra se cierne hoy sobre nosotros. Sí, también nosotros hemos cometido traición. Nos hemos permitido cuestionarlo todo. Se pone en duda la doctrina católica. Apelando a posturas supuestamente intelectuales, los teólogos se dedican a desmontar los dogmas, vaciando la moral de su significado más hondo. El relativismo es la máscara de Judas disfrazado de intelectual, que rompen sus compromisos. Perdón, qué sorpresa nos puede provocar enterarnos de que hay tantos sacerdotes que rompen sus compromisos. Relativizamos el significado del celibato. Y algunos llegan incluso a reclamar el derecho a conductas homosexuales. Se suceden los escándalos entre los sacerdotes y los obispos. El misterio de Judas se propaga. Y ese misterio de Judas se propaga porque hemos aceptado el racionalismo, hemos negado nuestra fe en la divinidad de Jesucristo y por tanto podemos relativizarlo todo. Ancho es Aragón, vale todo. Y eso no es así. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con su permiso. Si quieren, pues le damos gracias al Todopoderoso por todos sus beneficios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San José, su esposo virginal, ruega por nosotros. Agradecemos al padre Javier Luzón por su primera charla en este tema, Esperanza cristiana ante la presencia del mal en el mundo. La próxima charla, el 8 de octubre, a las 10:45 horas, nos conectamos. Si hay preguntas, se le pueden enviar a la señorita Marcia para ser respondidas al inicio de la próxima charla. Muy bien. Gracias, padre Javier. Encantado. Que tengan un buen día. Si nos da su bendición, Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe siempre. Bendiga también esta gran labor que hace el padre Javier Luzón, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Adiós. Gracias, padre Javier. Gracias, padre Javier. Que Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.